Hola chicos, bueno, vamos a empezar a tratar de entender la ontología de Platón y para ello vamos a comenzar introduciéndola a partir de un tópico muy repetido a lo largo de la tradición filosófica, cada vez que se trata de esquematizar o de facilitar, a veces también de simplificar la filosofía platónica. Vamos a partir de ese tópico para luego ponerlo un poco en cuestión, matizarlo y bueno, en definitiva, poder llegar a ser más fieles a la filosofía platónica, pero por una cuestión de facilitación, por una cuestión pedagógica y también para que conozcáis cómo se ha transmitido habitualmente la filosofía platónica a lo largo de la historia de Occidente. Vamos a comenzar con una clasificación que se interpreta habitualmente en la ontología platónica y que supondría una visión dualista de la realidad. Supondría una división de la realidad en dos mundos diferentes y casi contrapuestos. Estos mundos serían el mundo sensible, es decir, aquel que viene notificado por nuestros sentidos, es decir, aquel que podemos conocer, que es captable a través de nuestra sensorialidad. No plantea demasiada dificultad, en principio, comprenderlo, en la medida en que habitualmente, cuando nos referimos al mundo, cuando nos referimos a nuestro entorno, solemos estar dando por supuesto, dando por hecho, que nos referimos a este mundo sensible que podemos ver, oler, tocar, escuchar, es decir, a este mundo que nos rodea y que como nuestro propio cuerpo es de algún modo tangible y de algún modo sensible, es decir, capaz de hacerse sentir a través de nuestra sensorialidad, a través de nuestras percepciones. No es tan cierto que este mundo sensible que captamos a través de los sentidos sea ese al que nos referimos. Pero esto vamos a dejarlo de momento para que no nos moleste en lo que es una introducción, una primera aproximación a la ontología platónica. De tal manera que tendríamos por un lado el mundo sensible, el mundo que aparentemente nos rodea, que es captable por nuestros órganos sensoriales y que se llamaba en griego cosmos aistetos. Cosmos, como sabemos, significa universo, naturaleza, más bien. Es como un modo en que la physis, la naturaleza, puede ser captada y comprendida. Un modo que hace referencia a cierto orden. Entonces, cuando hablamos de cosmos aistetos, hablamos de la captación del mundo, de la naturaleza, a través de la percepción. Aistetos significa percibida, ¿verdad? Viene de estética y la estética tiene que ver con lo que es percibido, lo que es sentido. ¿De acuerdo? Por otro lado, tendríamos otro mundo que sería el mundo inteligible, intelectual o mundo de las ideas. Pero antes de pasar a ese otro mundo, vamos a detenernos un poco más en ese mundo sensible para entender a través de sus características por qué Platón propone una duplicación ontológica y también epistemológica, por qué propone la existencia de dos mundos si aparentemente, intuitivamente, nada nos llega o nada nos llevaría en un principio, al menos si no le damos muchas vueltas, a creer que existe otra dimensión, otro mundo diferente de este que vemos y que percibimos y que podemos señalar, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son las características que Platón atribuye al mundo sensible? Bueno,
¿Recordamos aquello que decía Heráclito sobre el continuo devenir de las cosas de la realidad? Recordamos incluso aquella frase según la cual uno no puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque las aguas que lleva serán siempre distintas, habrán variado. Bien, pues si retenemos esta idea de Heráclito respecto del comportamiento de los diferentes elementos que podemos hallar en la naturaleza, en la física, elementos que serían continuamente cambiantes, de ahí en continuo devenir, y también diversos, es decir, diversos respecto de las otras cosas, nada es igual que otra cosa, pero ni siquiera es igual a sí misma en la medida en que está cambiando continuamente, y en la medida en que el lenguaje y los conceptos no pueden perseguir este cambio y nombrarlo, porque tendríamos que estar cambiando de palabra cada vez que una realidad se ha hecho diferente o se ha transformado. Y entonces el lenguaje no tendría esa capacidad estabilizadora que nos permite entendernos. Bueno, vamos a recordar también cómo Anaximandro decía que todo tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. ¿Con esto de qué nos estaba hablando Anaximandro? De la vida y de la muerte. Nos estaba diciendo que cada cosa determinada, cada cosa que se separa de ese apeiron, de ese arjé, de esa especie de fuente común de la que todo surge y a la que todo vuelve y que es indeterminada, cuando algo se separa de ese apeiron, se singulariza, se define, adquiere una identidad, adquiere unas características, o lo que es lo mismo, nace, aparece a la luz, se presenta en la existencia con unos rasgos específicos que somos capaces de leer, de reconocer. Pero esas cosas que se separan de ese todo indeterminado, de esa fuente indeterminada de lo que todo surge y a lo que todo vuelve a su muerte, tienen como característica principal la duración, es decir, no son eternas, sino que así como nacen, cambian, se transforman y también mueren o desaparecen. No se nadifican, ni el nacimiento quiere decir surgir de la nada, ni la muerte quiere decir nadificarse o disolverse en la nada. Nacer es adquirir una serie de características que además se funden en una suerte de unión, dándose una cosa con una identidad reconocible y diferente de otras. Cuando algo muere o desaparece no quiere decir que se transforme en nada, tampoco, sino que se descompone. Y en todo caso pasará a formar parte de otras entidades, pero que ya no conservan esa misma identidad. Entonces, volviendo a Platón, vamos a decir que cuando Platón piensa en el mundo sensible, piensa en un mundo captable por los sentidos y que, tal y como además nuestros sentidos pueden percibir, se trata de un mundo que está en continuo devenir, en continuo cambio, y cuyos elementos constituyentes están también siempre transformándose. ¿Cuál es, digamos que, la cara oscura, por decirlo de alguna manera un poco poética, cuál es la cara oscura de tener una identidad, de ser, por ejemplo, yo y no igual al resto de las cosas? Bueno, la finitud. Es decir, pagamos un poco con la finitud, la singularidad, la individualidad. Esas cosas, como es este cuerpo mío o el vuestro, que están formando parte de este mundo sensible, están sujetas al tiempo cronológico, están sujetas al tiempo que pasa, al tiempo que vendrá y a ese presente que se nos escapa continuamente entre las manos y que no nos resulta fácil pensar de una forma congelada o nombrar. Esas cosas del mundo sensible que están en continuo cambio y que están sujetas a nacimiento y muerte, al tiempo cronológico, a la corrupción, a la desaparición, son cosas imperfectas, dice Platón, que pertenecen a un mundo imperfecto.
¿Por qué lo llama imperfecto? Muchas personas se preguntan por qué esa costumbre griega de decir imperfecto de aquello que es efímero, de aquello que tiene una duración y sobre todo de aquello que cambia, que está cambiando. Bueno, veamos que el sentido de esto no es tan complicado. Simplemente las cosas que están cambiando, que están transformándose, presume Platón y así también otros pensadores griegos que no han llegado a su plenitud. Porque si lo hubieran hecho, si hubieran alcanzado plenitud, completud, éxtasis, dicen otros, se detendrían y no seguirían transformándose. Parece que esas cosas del mundo sensible, esos elementos del mundo sensible, incluidos nuestros cuerpos, cambian y se transforman en la medida que no han hallado un equilibrio, una estabilidad, una sensación de plenitud. Si lo hubieran logrado, se quedarían ahí, se quedarían en ella. Porque cualquier cambio posterior a la perfección nos llevaría de nuevo a la imperfección. Entonces parece como si las cosas que están cambiando, las cosas que se están moviendo, lo estuvieran haciendo en busca de algún tipo de mejora. También es cierto que cuando nos levantamos y nos ponemos en movimiento, bien es porque el exterior nos obliga, bien es porque el interior, los apetitos, por ejemplo, nos invitan o nos constriñen a movernos en busca de aquello que nos hace falta para calmar esos apetitos. Estaríamos en una situación de imperfección, por tanto, porque necesitamos ir a buscar algo que nos completa. Lo mismo podría decirse de las cosas, de los elementos en general del mundo sensible. Si están en continuo cambio y están transformándose es porque no han logrado su plenitud. Si la hubieran logrado, se estabilizarían ahí y entonces serían eternos y entonces no serían, probablemente, vamos a ir viéndolo, esas cosas del mundo sensible, porque esas cosas del mundo sensible, de forma más veloz o menos, siempre se erosionan, son corruptibles, son vulnerables, rompibles. Vayamos pues hacia el otro mundo, el mundo intelectual. Muchas personas, muchos estudiantes de filosofía, incluso estudiosos reconocidos de la filosofía, le echan en cara, digamos, a Platón un cierto capricho al momento en el que él duplica el mundo en dos, como diciéndole, ¿por qué hace falta pensar otro mundo además del sensible? O le achacan una especie de sentimiento nostálgico o angustia por la cual él estaría inventándose un mundo perfecto, eterno, estable, autoidéntico, siempre igual a sí mismo, siendo un mundo que no vemos, que no podemos escuchar y que por ello sería, como vamos a ver, intelectual. Mucha gente dice, y sí, pero el hecho de que el mundo sensible sea imperfecto y esté sujeto a muerte, por muy fúnebre que esto nos parezca, o triste, eso no nos da derecho a plantear la existencia de otro mundo. Vale, error. Vamos a ver que Platón tiene otro tipo de argumentos que no tienen nada que ver con este tipo de pasiones o de miedo a la muerte para postular la existencia de este segundo mundo, o de este primer mundo, que sería el mundo intelectual. El mundo intelectual, mundo inteligible, o mundo de las ideas, lo llamaría Platón cosmos noetos. En este caso estaríamos contemplando el mundo desde un orden, pero además lo estaríamos captando a través del pensamiento. Noetos hace referencia a nous, que sabemos que es pensamiento, algo de tipo más espiritual, o algo de tipo intelectual. Estaríamos inteligiéndolo. Cuando decimos que algo es inteligible, en lugar de sensible, ¿qué queremos decir? Que es comprensible, entendible, que podemos llegar a reconocerlo a través de nuestra mera capacidad racional o a través de nuestro pensamiento o incluso podría ser de nuestra imaginación y de nuestra lógica. Vemos, por ejemplo, que cuando aprendemos lógica simbólica podemos resolver, podemos deducir la conclusión
de un argumento o ver si la conclusión de un argumento se sigue efectivamente de las premisas sin ir a comprobar nada al exterior ni tampoco a ningún laboratorio. Porque no hay hechos que vayan a corroborar esa verdad o que la vayan a falsar, sino que se trata de una verdad que podemos establecer o que podemos captar o a la que podemos llegar a través de nuestro solo pensamiento. En la lógica es porque se trata de una verdad formal, de una verdad como coherencia interna de los argumentos. Pero también, y vamos a centrarnos sobre todo en este segundo ámbito, encontramos esta formalidad, esta falta de necesidad respecto de la empiria o la experiencia para comprender o para afirmar una determinada verdad. Y es el ámbito de la geometría, de esa matemática. Vamos a pensar concretamente en la geometría, pero podríamos también pensar en otras áreas de la geometría, diferentes de la geometría. Vamos a pensar en la geometría porque era, recordamos, la única ciencia que había aparecido en la época en la que vivía y pensaba Platón, y que era además la única ciencia en el sentido moderno en que seguimos aceptando un discurso como científico. Esa geometría que aparece antes de Platón, recordar que cuando hablamos de Tales, no dejamos de advertir que Tales, además de hablar sobre el arjé, también propuso un teorema, el teorema de Tales. Un teorema que sigue vigente desde entonces. Es decir, la geometría era la única ciencia en el sentido en que la modernidad exige a la ciencia establecer su verdad. Bien, ¿qué ocurre con la geometría? Pues lo que ocurre con la geometría, si nos fijamos, es que los objetos que estudia no son objetos tangibles. Es decir, no vamos a encontrar afuera, en el exterior, un punto unidimensional, ni una línea o recta bidimensional. No vamos a encontrar ninguna esfera perfecta, no vamos a encontrar ninguno de los elementos que la geometría toma como objetos de estudio y trata de diseccionar, de decir cuánto miden la suma de sus ángulos. No encontramos un triángulo isósceles ni de ningún otro tipo en la realidad, ¿no? Podemos encontrar formas triangulares, muchas de ellas las hemos fabricado nosotros justamente tratando de copiar este triángulo perfecto de la geometría, pero no hay esos elementos con los que trabaja la matemática geométrica, que en todo caso son abstractos, razón por la cual también podéis tener un laboratorio de química, incluso un laboratorio de física, que ya es muy matemática ahora, pero podéis tener incluso un laboratorio de física. Sin embargo, no va a haber un laboratorio de matemáticas, porque la matemática se mueve y se entiende a través de las reflexiones y movimientos de nuestro propio intelecto que construye esa realidad. ¿Qué ocurre entonces? Que Platón no plantea el mundo inteligible porque él esté reñido con el mundo sensible, porque no le sea suficiente a nivel emocional y entonces quiera pensar en algo mejor, como quien quisiera pensar en un paraíso o en un cielo eterno para después de esta vida. No tiene nada que ver con esto. Muy al contrario, lo que Platón pretende es cimentar la verdad de la geometría. ¿Por qué? Porque o admitimos este otro mundo de las ideas, que no es el mundo sensible ni experienciable, o tendríamos que decir que la geometría es una ciencia ficticia que trabaja o estudia objetos irreales, objetos fantásticos, fantasiosos, fantasmas, en definitiva. Es decir, tendríamos casi que decir que la geometría es ocultismo, una ciencia oculta, paranormal. Entonces, cuando Platón propone la necesidad de pensar en otro mundo que no es el sensible, un mundo que es el mundo de las ideas, el mundo inteligible, al que accedemos a través del intelecto y no a través de la experiencia o de nuestros órganos sensoriales, es porque necesita una razón, necesita
necesita deducir una realidad objetiva, perfecta, eterna, intelectual, como las propias verdades de la geometría, para decir que la geometría trata sobre la realidad. En definitiva, lo que Platón nos quiere transmitir es lo siguiente: creo en un mundo intelectual diferente del mundo sensible, porque si no, no creo tampoco en la ciencia. Démonos cuenta que la geometría es la única ciencia de ese momento. Aunque no lo fuera, ahora mismo, para llamar ciencia a algún tipo de saber o discurso, se suele exigir que esté matematizado, con lo cual estaríamos más o menos en las mismas. Pensar incluso que cuando aprendéis fórmulas y leyes físicas, suele especificarse para condiciones ideales, es decir, para condiciones intelectuales, que no son exactamente las reales. Es decir, tal fórmula funciona en un mundo de las ideas platónico, pero no quizá en este, o no de forma exacta en este. Vale, hay más razones por las que Platón sugiere la necesidad de presuponer otro mundo diferente al sensible, este mundo intelectual de las ideas perfecto, eterno, sobre el que podemos decir verdades estables, sobre el que podemos construir verdades como exige y exigía la ciencia, universales, necesarias y eternas, es decir, verdades que se constatan siempre y bajo cualquier circunstancia. Muy bien. ¿Cuáles son las cosas del mundo intelectual? Esas cosas que son como las de la geometría, como los objetos de la geometría, pero también otras, como iremos viendo. Bueno, pues el mundo intelectual está compuesto, habitado, diría Platón, por ideas. Cuando hablamos de ideas, hablamos de esencias. Vamos a entenderlas de forma sinónima. Estaríamos hablando de lo que en griego se decía o se denominaba eidos. Platón habla de eidos. Eidos significa idea, significa esencia, significa forma. Pero vamos a dejar de momento a un lado esto de la forma. Quizá lo dejemos incluso hasta que veamos a Aristóteles, como para no complicarlo ni confundirnos. Y vamos a quedarnos con la idea, con la esencia. En otros cursos vimos lo que era esencia. ¿Qué es la esencia? Lo que hace que una cosa sea lo que es. Es decir, aquel rasgo o conjunto de rasgos que permiten identificar o reconocer una mesa como una mesa y no como otro mueble u otra cosa. Aquellos rasgos que permiten reconocer a un ser humano como ser humano y no como otra especie u otro objeto del mundo. Esto no quiere decir que la respuesta sea fácil. Buscar la esencia, buscar lo que hace que una cosa pertenezca a un grupo de cosas de las que tenemos un concepto general, no es fácil. De ahí que la filosofía persiga justamente esto, las esencias. Para Platón la filosofía es una persecución de las esencias. Pero yo creo que esto podríamos mantenerlo ahora, o un gran porcentaje de la comunidad filosófica comprendría que sigue siendo cierto, aunque no se sea esencialista. ¿Por qué? Porque buscar la esencia no es querer darla por sentada, pero es tener un interés por definir una realidad o por percibir una realidad de modo profundo e intentando reconocer las razones por las cuales la vemos de esa manera o la clasificamos de esa manera. De ahí que nos preguntemos filosóficamente cuál es la esencia del ser humano. Aunque finalmente lo más fácil es que no encontremos tal esencia o que no encontremos una esencia fija que valga para definir al ser humano a lo largo de la historia, es decir, sin contexto, al margen de la sociedad en la que habita o de la época, pero la pregunta sigue valiendo. Aunque la intención no sea responder de una vez y para siempre o dar una definición que no pueda cambiarse o que vaya más allá de la provisionalidad duradera, aunque no pretendamos eso, seguimos buscando la esencia y en ese ejercicio es que vamos haciendo filosofía. Vale, decíamos que la esencia, eso que hace que algo sea lo que es, que reconozcamos algo como tal cosa, como perteneciente a tal grupo de cosas, es también la idea.
cuando nos dicen, bueno, pero ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Qué se nos está preguntando? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el factor esencial, el factor nuclear de algo, de una realidad, de un estado de cosas? Pero vamos a tratar de entender esto mucho más adecuadamente de lo que es lo habitual, retrotrayéndonos a lo que significaba Eidos, que va a corresponderse con este concepto de esencia, de idea, pero dicho de otra manera, que nos va a permitir calar más profundo en lo que significa la idea, la esencia y en la relación que guarda con las cosas del mundo sensible, como sean nuestros cuerpos o cualquier otro objeto. Eidos significa lo que permite percibir, lo que permite percibir. Esto ya empieza a complicarnos un poco la cosa y a partir de aquí vamos a ver que esa interpretación de Platón, en la que Platón establece dos mundos totalmente diferentes, el sensible y el inteligible, no es tan así. Hay que matizarlo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el mundo sensible es el mundo que percibimos a través de los sentidos. Pero el mundo inteligible es el mundo de esas ideas que nos permiten percibir el mundo tal y como lo percibimos. Nos puede sonar raro, pero aquí es también donde se complica aquello que decíamos sobre el mundo sensible, que era algo simple, porque es lo que vemos a nuestro alrededor. La pregunta con la que vamos a finalizar esta clase y con la que recomenzaremos la siguiente, la dejamos ahí en el aire, es: realmente, si no tuviera un lenguaje, si no tuviera la palabra mesa, la palabra humano, la palabra árbol, ¿percibiría a mi alrededor mesas, árboles, personas? Un bebé recién nacido que no tiene estas palabras y estos conceptos mira a su alrededor y ve mesas, personas, árboles. Una hormiga mira a su alrededor y ve mesas, personas, árboles. Más bien no. Si percibimos bajo esos criterios, si percibimos esas cosas y no una especie de todo revuelto, es porque anteriormente hemos albergado una idea general. ¿Cómo reconocemos esas mesas como mesas? ¿Por qué decimos veo mesas? ¿Por qué no decimos veo trozos de madera puestos de tal forma? No, vemos mesas y las reconocemos como tales, incluso mesas que son diferentes entre ellas, porque ya estamos proyectando una idea previa de mesa que va a prefigurar una expectativa, va a permitirnos reconocer esa mesa como tal, meterla dentro de ese concepto. Entonces estamos viendo que ni el conocimiento sensible es solo sensible, ni el conocimiento intelectual está absolutamente separado, sin conexión alguna, con esa realidad sensible, sino que justamente nos permite percibirla. Nos quedamos con esto y en la próxima clase retomamos y continuamos con más aspectos de la ontología platónica. Chao.